El apóstol Pablo le daba como consejo a Timoteo: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todas las cosas. Y ¿saben, mis hermanos, cuál es nuestra labor? Debemos considerar la palabra de Dios, considerar lo que Dios nos está diciendo en la Biblia, y el Señor nos va a dar entendimiento en todas las cosas. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, tu santo amor. Muchas gracias, mi Señor, porque has sido bueno con nosotros en gran manera. Estamos aquí reunidos para alabarte, para exaltarte. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. A ti la honra, a ti la gloria, a ti todo el honor, toda la alabanza. Mi Señor, ahora que nos disponemos a examinar tu palabra, habla con claridad. Habla a cada uno de los que están aquí con toda claridad, mi Señor. Tu palabra es diáfana, es transparente para todos aquellos que te buscan de manera sincera. Te pido, mi Señor, que así sea el corazón de mis hermanos ahora, el buscar tu rostro, el buscar acerca de tu voluntad. Habla, mi Señor, habla. Estamos dispuestos a escuchar nosotros. Te lo pido en Cristo. Padre Celestial, te pido también que me des la capacidad en el Espíritu Santo de hablar tu palabra sin error. Ayúdame en ello, mi Dios. Y te pido también que al terminar este culto podamos salir juntos, más dispuestos a obedecerte, habiéndonos alimentado de tu palabra. Gracias. En Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, si yo te preguntara, ¿amas a Dios? Estoy seguro que tú me responderías que sí. ¿No es así? ¿Pueden decir amén? Estoy seguro, mis hermanos. Y estoy seguro también, si yo le preguntara a cualquier persona, mis hermanos, si ama a Dios, lo más probable es que me responda que sí. Eso es lo más probable. Muchas personas, al pedirles que describan al Dios que aman, de verdad, mis hermanos, uno se sorprendería de las respuestas que nos pudieran dar. Sin embargo, déjenme decirles, mis hermanos, muchas personas creen con sinceridad que aman a Dios, pero en realidad están equivocados. Quizás ni siquiera conocen de Dios, quizás ni siquiera han tenido una relación con Él, quizás ni siquiera, mis hermanos, le conocen de manera verdadera. Hay muchos también que creen que aman a Dios, pero en la práctica no lo hacen, no lo aman, no aman a Dios. Déjame preguntarte esto, hoy que viniste en esta mañana aquí a este lugar, ¿qué características hay en tu vida que cuando otros te observan pueden ver por tu estilo de vida que verdaderamente amas a Dios? ¿Pueden ver? Otras personas que verdaderamente amas a Dios por tu estilo de vida, por la manera en que tú hablas, o la manera en que te comunicas, la manera en que tú te conduces, tu conducta, por tus motivaciones internas. Otras personas pueden ver verdaderamente que tú amas a Dios. Déjame cambiar la pregunta. Al ver tú a otras personas, ¿qué buscas en otras personas que verdaderamente te demuestren que aman a Dios? Por ejemplo, tus hijos. ¿Sabes si tus hijos aman a Dios verdaderamente? ¿O tu esposa o tu esposo? ¿O otras personas de tu familia? ¿O alguna otra persona que sabes que es cristiana? Déjame decirte, muchas personas piensan, creen, consideran que aman a Dios, pero tienen muchos conceptos equivocados. En primer lugar, déjame decirte que nuestras palabras no son una prueba de amor. Eso lo sabe muy bien una persona, mis hermanos, que ha tenido una decepción amorosa. Una persona puede decirle a otra, hoy te quiero, te amo, pero la verdad, mis hermanos, las palabras no son una prueba de amor.
Y tampoco nuestras palabras en nuestra relación con Dios son una prueba de amor. Podemos decirle a Dios, te amo, o podemos estar en un lugar como este, donde hemos estado adorando, donde hemos estado cantando, mis hermanos, y eso, déjame decirte que no es una prueba de amor, no lo es. De hecho, utilizamos la palabra amor muy a la ligera y la atribuimos tanto a nuestros seres más queridos, mis hermanos, como a nuestras preferencias más triviales. Ay, amo esta cosa, amo aquella cosa, amo este concepto, amo aquello, mis hermanos, y de verdad trivializamos estas palabras. En cierta ocasión, los fariseos, que era un grupo de los judíos, había varios grupos entre los judíos, y uno de ellos, de estos grupos, mis hermanos, desafiaron al Señor Jesucristo a que mencionara cuál era el mayor mandamiento, cuál era el más importante, cuál era el mandamiento más importante. ¿Saben, mis hermanos? Para los rabinos, para los fariseos, había aproximadamente, mis hermanos, 613 mandamientos en el Pentateuco, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia. 613 mandamientos había allí, mis hermanos, y de estos 613 mandamientos, 248 eran vistos como afirmativos y 365 como negativos, es decir, no debes hacer esto, no debes hacer esto, y otros, los afirmativos, sí debes hacerlo. Así eran estos mandamientos como los dividían los rabinos. Y todos ellos, mis hermanos, estos mandamientos estaban divididos en 2 categorías, una mayor y otra menor. Es decir, la mayor, mis hermanos, todos ellos eran obligatorios, que los de la categoría menor. Los de la categoría mayor debían hacerlos. Si los de la menor no los hacías, bueno, podía pasar, pero los de la categoría mayor todos eran obligatorios. Tenían estos mandamientos. Sin embargo, mis hermanos, déjame decirte, los fariseos, los rabinos, no habían llegado a un acuerdo en establecer cuál era el principal mandamiento. No habían llegado a este acuerdo. Entonces, se acercaron a Jesús, mis hermanos, para cogerle en alguna falta. Mis hermanos, se acercaron a Jesús, le preguntaron, porque su intención era que Jesús se incriminara, mis hermanos, y entrara en una disputa, en una discusión con ellos. Y entonces dice el pasaje así, mis hermanos, Jesús respondió, Mateo 22, del 34 al 40, lo tienen allí en sus hojas. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, que era otro grupo de los judíos, dice, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús, mis hermanos, respondió con un pasaje que ellos conocían muy bien. Ellos conocían muy bien este pasaje de la Escritura, mis hermanos, y este pasaje está allí en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Mis hermanos lo tienen en sus hojas, también en un momento lo pondré en la pantalla. Este pasaje, mis hermanos, se llama la Shema. ¿Qué quiere decir Shema? Oye, pon atención, escucha bien. Eso es lo que quiere decir. Y este pasaje, mis hermanos, los judíos lo repetían en la mañana y lo repetían también por la tarde. Todo buen judío se lo sabía y lo repetían en la mañana, lo repetían en la tarde, mis hermanos, pero ellos seguían discutiendo acerca de cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús tuvo que recalcárselos allí para decírselos, mis hermanos, allí, aunque lo repetían, déjame decirte, son meramente palabras, no lo ponían en práctica. ¿Qué es lo que Jesús les dice aquí en Deuteronomio, mis hermanos, versículo 6, del 4 al 9? Dice allí, mis hermanos, este pasaje, oye Israel, por eso se llama la Shema,
Escucha, pon atención. Eso es lo que quiere decir Shema. Pon atención, escucha. Y dice allí el pasaje: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pueden leer conmigo, mis hermanos, a partir del versículo número 5. Vamos a leerlo. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levante, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje, mis hermanos, habla el Señor hablándole al pueblo de Israel, pero también a ti y a mí, a todos nosotros, mis hermanos, ¿qué es lo más importante? Realmente, ¿qué es lo más importante, mis hermanos? Para Dios, déjame decirte, el amor es un aspecto fundamental. Y por esta razón, por ello, es que el Señor, mis hermanos, Dios, ha de ocupar un lugar prioritario en nuestros corazones. Y en nuestro amor por Él debe impactar cada aspecto de nuestra vida. Si verdaderamente amamos a Dios, si verdaderamente tú amas a Dios, eso debe impactar y transformar cada área, cada aspecto de tu vida, todas las cosas. Cuando está diciendo esto, si lo quieren subrayar, el versículo 5, mis hermanos, dice: amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Con todo el corazón, dice el pasaje. ¿Cómo hay que amarlo, mis hermanos? Dice el versículo: con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo que está diciendo, mis hermanos, en este pasaje es que, mis hermanos, el amor a Dios es un compromiso sin reservas. Cuando habla acerca de esto, mis hermanos, que hay que amar a Dios, como lo dice este versículo, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, mis hermanos, nuestro amor a Dios es esencial y debe ser hecho sin reservas, es decir, debe incluir todo lo tuyo, todo lo que tú eres, todo lo que tú posees, todo. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Y si verdaderamente amas a Dios, eso va a cambiar y transformar tu vida, cada área, cada aspecto de tu vida. Amar al Señor con todo el corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra mente significa expresarle amor continuamente en lo más íntimo de nuestro ser, tanto emocional como mentalmente. Con todo, mis hermanos, es lo que está diciendo este pasaje. Y tú y yo debemos entregarnos por completo a Dios para cumplir este propósito y darle gozo a Él. Nuestros ojos, mis hermanos, deben abrirse para conocer sus buenos propósitos, basado en el amor, y en consecuencia honrarle con nuestra obediencia. Y esto debe manifestarse en todas las áreas de nuestras vidas. Fíjense bien, mis hermanos, el amar a Dios no era una situación personal o de solo una persona, mis hermanos. Cuando vemos el siguiente pasaje, dice aquí el versículo 7, dice: y las, ¿cómo dice, mis hermanos? Repetirás. Las repetirás. ¿A quiénes? A tu familia. Las tienes que repetir a tus hijos. Hablarás de ella en tu casa, estando en el camino, andando, cuando te acuestes, cuando te levantes. Debes hacer estas cosas. Debes hacerlo. Y las atarás como una señal en la mano. ¿Saben lo que hacían, mis hermanos, los judíos? Ponían cajitas o doblaban pequeños pergaminos, algunos eran de metal, mis hermanos, de oro, láminas de oro o láminas de plata, mis hermanos, y se lo anotaban allí, o lo ponían en cajitas y lo ponían en un pergamino, lo anotaban este versículo, haciendo literalmente esto. Dice: lo pondrás en tu brazo, se lo ataban al brazo. O se lo ponían aquí en la frente, se lo ataban. ¿Saben, mis hermanos? El amar a Dios es más que eso.
Muchas personas lo hacían literal, entre los judíos lo hacían literal, pero amar a Dios, mis hermanos, implica otras cosas. Implica otras cosas. Déjenme decirles, mis hermanos, 3 cosas quiero hablarles hoy. En primer lugar, mis hermanos, conceptos erróneos en cuanto a amar a Dios. Quizás tú dices, amo a Dios, pero déjame decirte, hay algunos conceptos que quizás tú estás viviendo. Y déjame decirte 5 conceptos erróneos. Muchas personas no entienden, lamentablemente, cómo amar a Dios. Incluso creyentes sinceros pueden perderse esta maravillosa experiencia de amarlo debido a que tienen algunos conceptos erróneos. En primer lugar, ¿cuál es el primer concepto erróneo? En primer lugar, mis hermanos, a veces confundimos reverenciar a Dios con amar a Dios. Está bien reverenciar a Dios, no digo que esté mal, está bien, es muy bueno reverenciar a Dios, pero eso no significa amar a Dios. ¿Qué significa reverenciar? Podemos reconocer, reverenciar a Dios significa reconocer a Dios como el Dios que es santo. Reverenciar a Dios significa reconocerlo a Él como el Dios que es justo. Tú puedes reconocerlo. Puedes reconocer que Dios es santo, puedes reconocer que Dios es justo. Sin embargo, no necesariamente significa que tú has entregado por completo tu corazón, tu mente y tu alma a Él. Puedes reconocer que es santo y justo, pero eso no significa que te has entregado por completo a Él para amarlo. Está bien reverenciar a Dios, pero no es un sinónimo de amar a Dios, mis hermanos. Déjame decirte, en segundo lugar, mis hermanos, a veces confundimos necesitar a Dios con amar a Dios. ¿Saben? Muchos de nosotros llevamos nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades a Él en oración. Tenemos alguna circunstancia difícil en nuestras vidas, tenemos algo, mis hermanos, que nos está preocupando, algo que nos lastima, tenemos algunas cosas, mis hermanos, y de verdad, mis hermanos, oramos. Sin embargo, el orar y llevar nuestra necesidad a Dios no significa que le estamos amando. No significa eso. El hecho de que tú y yo oremos porque tenemos una necesidad, el hecho de que oremos, mis hermanos, déjame decirte, es una mera evidencia de que realmente necesitamos de Dios. Porque reconocemos que Él lo puede todo. Reconocemos su poder, reconocemos su autoridad. Cuando oramos, reconocemos que tenemos necesidad de Él. Pero déjame decirte, no es, mis hermanos, una evidencia de que verdaderamente amamos a Dios. Tú puedes tener una necesidad de orar y buscas a Dios en oración, pero eso no significa que le amas. Y a veces lo confundimos. Tercer lugar, mis hermanos, a veces confundimos servir a Dios con amarle a Él. Si lo quieres anotar, por favor. Saben, mis hermanos, servir a Dios está bien. Es bueno servir a Dios y yo de verdad les animo a que lo hagan. Hay que servir a Dios, mis hermanos. Pero déjame decirte, el servir a Dios debe ser motivado por tu devoción a Él. El servir a Dios debe ser motivado porque verdaderamente anhelas agradarle a Él. No, mis hermanos, muchas personas sirven solamente por tener la satisfacción de servir. Servir por servir, disfrutan servir. Algunas personas tienen gozo en servir. Pero el hecho de que tú tengas gozo y tengas una satisfacción en servir, no necesariamente quiere decir que ames a Dios. Si tú estás sirviendo a Dios por devoción a Él, está bien, significa que le amas. Pero si estás sirviendo solamente por servir, porque tienes una satisfacción por servir, déjame decirte, eso no es amar a Dios. Y a veces lo confundimos. Yo puedo preguntarte, ¿amas a Dios? Claro, le sirvo. Pero puedes servir por costumbre. O puedes servir porque tienes satisfacción en hacerlo. O porque hayas gozo en servir, pero no por devoción a Dios. Es diferente, mis hermanos. Tercer lugar, a veces, mis hermanos, confundimos, o en cuarto lugar, confundimos ofrendar o diezmar con amar a Dios. Yo puedo preguntarte otra vez, ¿amas a Dios? Claro, doy mi diezmo, doy mis ofrendas. Eso no significa
que tú ames a Dios. Es un error. Es un error. ¿Por qué? Porque si solo diezmas u ofrendas porque te lo han enseñado, te han enseñado a dar. A mí de niño me enseñaron a ofrendar a mis hermanos y a mí. Mi mamá nos daba dinero en la mañana temprano antes de venir a la iglesia para que lo diéramos de ofrenda. Claro, yo no lo ganaba, pero lo que me estaban enseñando era a diezmar y ofrendar. Muchas personas así son enseñadas. Enseñamos a nuestros hijos solamente, pero si tú ofrendas o diezmas solo porque te han enseñado, déjame decirte, no estás amando a Dios verdaderamente. Ya te lo enseñaron, ¿no es así? Y eso no significa que ames a Dios. Algunos ofrendan o diezman por obligación, porque tienen que hacerlo. Y eso tampoco es, mis hermanos, amar a Dios. Hacerlo así significa que nuestro amor por Dios no tiene lugar en nuestra generosidad al diezmar y ofrendar. Y a veces lo confundimos también. Quinto lugar, mis hermanos, a veces confundimos hablar de Dios con amar a Dios. Y eso tampoco, mis hermanos. Puedes cantar, como lo hemos hecho en este culto. Puedes enseñar la Biblia, puedes predicar, puedes compartir el Evangelio quizás con otras personas. Pero déjame decirte, esas no son expresiones de amor si solo actuamos por obligación o por hábito. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por hábito? ¿O te mueve otra cosa venir a la congregación los domingos? ¿Vienes por hábito porque te lo enseñaron? ¿Vienes y cantas? ¿O enseñas? ¿O predicas? ¿O hablas de Dios? A veces hacemos estas cosas por hábito o por obligación y no son nuestra expresión de amor hacia Dios. No lo son, mis hermanos, muchas de estas expresiones de amor. Pero déjame decirte, hay personas que no aman a Dios. Hay muchas personas. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero no quieren saber nada de Jesucristo. Yo espero que no seas de esta clase de personas. No obstante, mis hermanos, el Padre y el Hijo son uno, dice la Biblia. Nadie que rechace a Cristo verdaderamente puede amar a Dios. Yo me he encontrado personas que dicen, amo a Dios, pero no quieren saber nada de Jesús. No quieren saber nada de Jesucristo. Aceptan a Dios, el Padre, pero nada de la persona con Cristo, mis hermanos. Y déjame decirte, nadie que rechace a Cristo puede verdaderamente amar a Dios. Nadie, mis hermanos. Y algunos no aman a Dios, déjame decirte brevemente varias razones, porque no lo conocen. O tienen miedo al juicio divino, no entienden cómo Dios, mis hermanos, puede traer juicio sobre las personas. Algunas otras personas no aman a Dios porque les incomoda, ya que su pecado se mezcla con la santidad de Dios y no puede estar enfrente allí, no se mezcla con la santidad de Dios y no puede estar frente. Algunos no aman a Dios porque tendrían que cambiar de estilo de vida o sienten que cohíbe su conducta, mis hermanos. Y puede haber muchas más razones por las cuales no aman a Dios. Pero yo quiero decirte hoy, por lo menos 3 razones por las cuales tú y yo tenemos que amar a Dios. ¿Por qué debo amar a Dios? 3 razones por las cuales tú y yo debemos amar a Dios verdaderamente. 3 razones, y quiero compartirte. La primera de esta razón es esta. Él me creó, a ti y a mí. Nos creó a todos nosotros. Es más, Él creó todo lo que vemos, todo lo que existe. ¿Recuerdan Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y dentro de esta creación tú estás incluido, tú y yo estamos incluidos. No te creó tu papá, no te creó tu mamá. A veces de niños, mis hermanos, cuando nos ponen a hacer poemas en las escuelas, nos dicen mis hermanos allí en la escuela, tienes que escribir o tienes que escribirle un poema a tu mamá, y uno escribe, mis hermanos, yo me acuerdo que así escribí un poema para mi mamá: Señor o mamá, te doy las gracias porque me diste la vida. Uno es de niño así,
Pero en realidad quien le dio la vida a uno no es la mamá o el papá, es Dios. Dios nos ha creado. Y déjame decirte, el soberano Dios quiso crearte. El Dios soberano, el que es Señor de señores y que está por encima de todo, el que tiene toda la autoridad, deseó crearte. ¿Por qué te creó? Porque Él lo quiso así. Dios lo quiso así. Es la única razón por la cual tú y yo existimos, porque Él lo quiso. Él quiso darnos vida a ti y a mí. Y esta es una razón suficiente. No tendrías conciencia ni de tu propia persona, ni de todo lo que sucede a tu alrededor, si Dios no te hubiera creado. Y es una razón suficiente, mis hermanos, para amarle a Él. ¿Por qué debemos amarle? ¿Por qué debo yo amar a Dios? Porque Él me creó y así lo quiso Él. Él quiso crearme, Él quiso crearte a ti. Es una razón suficiente, mis hermanos. Y esta es la primera razón. Pero déjame darte una segunda razón. La segunda razón por la cual tú y yo debemos amar a Dios es porque Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Por esta razón tú y yo debemos amar a Dios. Déjame decirte, hay dos razones por las cuales Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Hay dos razones. ¿Por qué vino Jesús? Está próxima la Navidad, mis hermanos, y en la Navidad recordamos frecuentemente esto. Pero hay dos razones por las cuales Jesús envió a Cristo, el Señor Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. ¿Cuáles son estas dos razones? Primera, es para mostrarnos al Padre de manera más íntima, para que tú y yo pudiéramos conocer de Dios verdaderamente, para que pudiéramos conocer al Padre. Es cierto, mis hermanos, que Dios se manifiesta en la creación. Todo cuanto vemos, mis hermanos, se manifiesta allí Dios en la creación, allí. Pero si uno quiere conocer más de Dios y conocerlo verdaderamente de manera íntima, uno tiene que ir al Padre a través de Cristo. Dice Hebreos en el capítulo 1, el versículo 1, mis hermanos, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, por los profetas a los padres en el tiempo antiguo, Dios ha hablado así. Pero ahora en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por medio de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? La expresión máxima de Dios para revelarlo a Él, para conocerlo a Él, es Jesucristo. Dios ha hablado de muchas maneras, Dios habla en la creación, Dios ha hablado por profetas, pero fundamentalmente Dios habla por Jesucristo. Dios habla por Cristo Jesús, mis hermanos. Y Jesús vino para mostrarnos al Padre y para que tú y yo lo pudiéramos conocer de una manera más íntima. Cuando Jesús estaba con sus discípulos la última noche, antes de ser arrestado, allí en Juan capítulo 14, mis hermanos, vemos esto. Jesús les está diciendo, me voy a ir. Y entonces Felipe le dijo esto, uno de sus apóstoles: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es todo lo que necesitamos, es todo. Muéstranos a Dios, muéstranos al Padre y es todo. Y entonces Jesús le dijo, versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La primera razón por la cual Dios envió a Jesucristo al mundo, es para que tú y yo pudiéramos conocer más de Dios y de una manera más íntima y más personal. La segunda razón por la cual Dios envió a Jesús al mundo, es para que Jesús diera su vida en rescate por muchos, para rescatarte, para rescatarme a mí. Jesús vino para dar su vida en rescate. ¿Por qué? Porque Dios vio nuestras miserias, vio Dios nuestros pecados, nuestros errores. Dios vio todo esto y Dios propuso el medio para que tú y yo fuéramos perdonados y pudiéramos llegar al Padre.
Jesús dio su vida en una cruz y nos rescató a ti y a mí. Jesús vino para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y pudiéramos tener una relación personal con Dios. En el punto anterior te dije, Dios nos creó, ¿no es así? Dios te creó. Pero déjame decirte, Dios no se conformó con solo crearnos a ti y a mí. Dios quiere que tú y yo formemos parte de su familia, para que no sea solamente creación de Dios, sino para que seas su hijo, seas su hija, verdaderamente. Para esto vino Jesús. Jesús vino para rescatarnos, perdonar nuestros pecados y para que tuviéramos una relación personal con Dios. Y ahora le podemos decir Padre. Podemos decirle Padre a Dios por medio de Cristo. Para eso vino Jesús al mundo y para eso lo envió. ¿Sabes? Esta es una razón fundamental para que tú y yo tengamos amor por Dios. Porque hemos sido perdonados. Ahora conocemos al Padre, no de lejos, sino lo podemos conocer de cerca, de manera íntima. ¿Saben, mis hermanos? Hay una palabra dura para las personas que no tienen padre o que no son reconocidos por un padre, y esa palabra es bastardo. Pero déjame decirte algo. Tú y yo no podemos sentirnos de ninguna manera así. Si verdaderamente has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tienes un Padre, verdaderamente. Dice la Escritura, mis hermanos, el Espíritu nos ha dado el Espíritu de adopción. Dios nos ha dado el Espíritu de adopción, Espíritu Santo, mediante el cual podremos decir, Abba, Padre. ¿Saben lo que significa la palabra Abba, verdad, mis hermanos? Significa papá. Podemos decirle así a Dios. No solo somos creación de Él, sino ahora somos sus hijos. Y esta es la segunda razón por la cual tú y yo debemos amar a Dios. Pero déjame decirte una tercera razón. Dios va avanzando y no se queda solo en una cosa. Como dice la Escritura, si nos ha dado a Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? La tercera razón por la cual tú y yo debemos amar a Dios es porque tenemos muchas promesas en su palabra. Nos creó, envió a Jesucristo para perdonarnos de nuestros pecados y nos ha hecho sus hijos, y ahora nos ha dejado muchas promesas en su palabra. Tan solo esto, mis hermanos, este último punto, debería darnos la motivación necesaria para amar a Dios con todo nuestro corazón. Hay una gran cantidad de promesas en la Biblia, una gran cantidad de ellas están para ti y para mí. Solo hay que apropiarnos de ellas. Y muchas de estas promesas, mis hermanos, como dice el viejo himno que a veces cantamos, mis hermanos, son apoyo poderoso de nuestra fe. Las promesas de la palabra de Dios. Déjenme mostrarles algunas de estas promesas. ¿Qué es lo que Dios ha prometido en su palabra? ¿Saben, mis hermanos? Dios ha prometido esto: no desampararnos ni dejarnos. A veces nos sentimos solos, a veces en una circunstancia difícil nos sentimos, mis hermanos, agobiados y angustiados. Sabemos, ¿quién puede ayudarme en esta situación? ¿Quién puede ayudarme en esta circunstancia? Estoy solo, todos me han desamparado. Déjame decirte, sí, puede dejarte solo tu familia, puede dejarte solo tu esposa, tu padre o tu hijo, pueden dejarte, pero Dios no es así. Dice la Escritura, Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿cómo dice, mis hermanos, ahí el pasaje? No te desampararé ni te dejaré. Podemos leer juntos, mis hermanos. Vamos a leer. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y tú y yo podemos decir, como este versículo, de manera tranquila, de manera confiada en Dios, teniendo nuestra fe en Él, Señor, gracias porque tú eres mi ayudador.
Podrán venir circunstancias a mi vida realmente difíciles, circunstancias realmente peligrosas, pero Señor, no voy a temer, porque tú has prometido no desampararme ni dejarme. ¿No sientes que crece tu amor por Dios? Él ha prometido esto. Hay otras promesas, déjame decirte otra. ¿Qué ha prometido Dios? Él ha prometido suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Es bien cierto, mis hermanos, alguna vez yo le he dicho, y quizás tú lo has oído o repetido, pero mis hermanos, esto es cierto, Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Dios ha prometido suplir, mis hermanos, nuestras necesidades. Es como cuando tenemos un hijo. Sabemos que nuestros hijos tienen necesidades. ¿De qué? De alimentación, de vestido, de que les amemos, tienen necesidades de afecto, tienen necesidades de que les guiemos. Nuestros hijos tienen estas necesidades, pero a veces, mis hermanos, no satisfacemos sus caprichos. Vamos a una tienda comercial, a una tienda, mis hermanos, y nos dicen, el hijo, quiero esto, quiero hijo. Una de mis hijas, mis hermanos, cuando íbamos, la sentaba yo en el carrito y siempre me decía, me compras esto, y por todos los pasillos me decía que si le compraba algo. Evidentemente no se lo compraba. ¿Por qué? Porque son caprichos. Yo le decía, hija, no hace falta. Y luego caminamos 2 pasos, ¿me compras esto, papá? ¿Me compras aquello? ¿Sabes qué son? Son caprichos, y a veces son así. Nuestras aparentes necesidades son caprichos. Pero lo que verdaderamente tú necesitas, lo que yo necesito, Dios no lo puede proporcionar. Él nos lo puede dar. Dice la Escritura, mis hermanos, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Puedes subrayar? Él va a suplir todo lo que te haga falta, de acuerdo con sus grandes riquezas en Cristo Jesús. A veces tú puedes decirle a tus hijos, no tengo dinero. Quiere comprar algo el hijo, te pide dinero y tú no lo tienes. No lo tengo. Pero déjame decirte, Dios no es así. Dios, mis hermanos, dice el versículo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Y Él se ha comprometido, ha prometido a ti y a mí suplir todo lo que tú y yo necesitemos. ¿Sabes? Yo puedo amar a Dios y puedo amarlo con profunda devoción y con profundo anhelo, porque Él me ha amado primero, porque Él está dispuesto a comprometerse conmigo y a suplir todo aquello que me falta. Y sabes, esto puede ser así también contigo. Podemos amar a Dios con anhelo y con profunda devoción, porque Él nos ha amado primero. Tercer lugar, déjame decirte otra promesa. Dios ha prometido contestar nuestras oraciones. Él ha prometido contestarlas, todas y cada una de nuestras oraciones. A veces sientes cuando oras que tus oraciones no pasan del techo, no rebasan el techo, pero Dios está atento su oído a cada oración, a cada necesidad, a cada petición de los suyos, de aquellos que le aman y le buscan. Dios está dispuesto a esto. Dice Mateo 7, del 7 al 8, mis hermanos, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y dice la razón, porque todo aquel que pide, como mis hermanos, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y no es casualidad esto, es porque Dios está detrás de la oración. A veces decimos, las oraciones son poderosas. Déjame decirte, no. El que es poderoso, Dios, que está dispuesto a contestarle las oraciones de sus hijos. Dios está detrás de cada oración, mis hermanos, de cada clamor, de cada lamento. Dios está detrás, mis hermanos, de cada petición que hace sus hijos. Por eso dice el pasaje, todo aquel que pide recibe. ¿Por qué? Porque Dios está atrás dando.
Dios está atrás, mis hermanos, detrás de aquella petición que busca. Por eso dice, aquel que busca halla, porque Dios está allí. Y también Dios está detrás, mis hermanos, del que llama. A veces sentimos que las puertas se nos han cerrado, no hay más oportunidades, pero Dios las da. Dice allí, se le abrirá, porque Dios está detrás de nuestro clamor. Dios ha prometido contestar nuestras oraciones si vamos a Él, mis hermanos. Dios ha prometido esto. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no amarlo? Si Él está dispuesto, mis hermanos, a contestar nuestras oraciones, aquellas cosas que verdaderamente necesitamos y se las ponemos en sus manos. Por otro lado, también Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Dios te ha perdonado a ti y a mí en Cristo Jesús. Pero déjame decirte, aún tú y yo somos pecadores. ¿Por qué? Porque así es nuestra carne, somos débiles, pecamos, fallamos, tenemos errores. Somos así, mis hermanos. Pero el Señor, mis hermanos, es un Dios que nos da oportunidad tras oportunidad, porque conoce nuestra condición, sabe de qué manera somos hechos, sabe que somos débiles. Por eso dice la Escritura en 1 de Juan 1:9, mis hermanos, que si confesamos nuestros pecados a Él, reconociendo, el confesar los pecados significa reconocer quién es Dios y que lo que Él está diciendo de nosotros es verdad. Porque si dices, si tú no tienes pecado, haces mentiroso a Dios, dice la Escritura. Y confesar los pecados significa eso. Señor, sí, reconozco que lo que tú dices de mí es cierto, soy pecador. O tú reconozco que este hecho que yo he hecho, lo que he hablado, la manera en que me he conducido, en esto he pecado. Y cuando lo reconoces, de lo que Dios está diciendo de tu vida, entonces confiesas tu pecado. Sí, Señor, acepto verdaderamente lo que tú estás diciendo de mí, soy pecador. Y entonces dice el pasaje que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben? Los judíos tenían que hacer abluciones, los árabes también, se lavaban, mis hermanos, varias veces al día, y aún ahora lo hacen los judíos y los árabes ortodoxos. Se lavan, hacen abluciones. ¿Por qué razón? Para limpiar su pecado, para limpiarse. Pero déjame decirte, la mejor limpieza que tú y yo podemos tener es ir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está dispuesto a limpiar aún los pecados más negros. Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos, mis hermanos, aún de los pecados más atroces. Él está dispuesto a hacerlo. Por eso, ¿cómo no debemos amar a Dios si aún está dispuesto a perdonarnos? Déjame decirte otra más, otra promesa. Dice la Escritura, mis hermanos, que Jesús fue a prepararnos una morada en el cielo. Y un día Él va a regresar, Jesucristo va a regresar para llevarnos con Él, va a regresar para llevarnos con Él otra vez. ¿Saben, mis hermanos? Lo maravilloso es que el Señor fue a prepararnos una morada, fue a prepararnos una casa. Quizás tú no tengas una casa material aquí, no has comprado una casa, estás viviendo en la casa de algún familiar, o no has comprado tu propia casa. Y quizás no tienes crédito del Infonavit o del Seguro Social para comprar una casa. ¿No es así? Pero déjame decirte, Dios es tan maravilloso que ha preparado una morada. Dice allí el pasaje de Juan 14, 2, 3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchos hogares, muchas casas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Jesús está diciendo esto, mis hermanos, deben creerme. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Y Jesús está poniéndose a sí mismo de testigo en relación con este asunto. En la casa de mi Padre hay mucho espacio y muchas moradas. Así pues, dice Jesús, voy a prepararles un lugar. Y si me fuere
y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. La primera parte, mis hermanos, dice Jesús, voy a preparar lugar para ustedes. Sí, voy a preparar un lugar en el cielo para ustedes, una morada. Y la siguiente parte del versículo dice, vendré otra vez, es decir, va a regresar para llevarnos con Él. La verdad, mis hermanos, lo que Dios quiere de ti y de mí es que estemos con Él por la eternidad. Cuando algún cristiano muere, mis hermanos, dice la Escritura en el libro de los Salmos, que dichosa es a los ojos de Jehová la muerte de los santos, de sus santos. Dichoso es a los ojos de Dios la muerte de los suyos, de los santos, de los que están apartados, separados por Él. Nosotros vemos la muerte como una óptica diferente, mis hermanos, nos da tristeza, nos da llanto, nos da, mis hermanos, nos sentimos apesadumbrados por la separación. Pero cuando uno de los suyos llega a la presencia de Dios, Dios lo ve como una gran bendición, dichoso, con un gran gozo. Dios ve esto, mis hermanos. ¿Por qué Dios está preparando morada en el cielo y Jesucristo va a regresar para llevarnos con Él? Porque este es el santo propósito de Dios para ti y para mí. Dios quiere que tú y yo estemos con Él por la eternidad. Por la eternidad. ¿Cómo no voy a amar a Dios? ¿Cómo no debemos amar a Dios? Porque Él quiere este santo propósito para todos nosotros. La verdad, debemos amar a Dios, mis hermanos. Podría estar aquí, mis hermanos, varias horas hablando acerca de muchas promesas. Muchas promesas hay en la palabra de Dios y todas ellas, mis hermanos, nos dicen que debemos amarlo a Él. Debemos amarlo a Él. Te he querido dar 3 razones por las cuales tú y yo debemos amar a Dios. Debemos amar a Dios, mis hermanos, porque Él nos creó. Debemos amar a Dios, mis hermanos, porque Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que tuviéramos una relación con Él y para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados. Finalmente, mis hermanos, debemos amar a Dios porque nos ha dejado muchas promesas. Si Él me ha prometido todo esto, ¿por qué no debo amarlo a Él? Déjame terminar, mis hermanos, y quiero decirte esto en tercer lugar. Ahí, si lo quieres anotar, y voy a ir rápidamente en este punto. ¿Cuál es la evidencia de nuestro amor a Dios? ¿Cómo se debe manifestar nuestro amor a Dios? ¿Sabes? Si en verdad amas a Dios, si verdaderamente amas a Dios, tu vida, debe manifestarse tu amor a Dios de alguna de estas maneras. Si amas a Dios, le vas a obedecer. Y no por obligación, no por deber, sino por devoción, porque tienes el anhelo de agradarle a Él. No porque alguien te lo esté mandando, te lo esté diciendo, o porque sientas que Dios te va a castigar, no, sino es porque tienes devoción a Él, por eso le obedeces. Segundo lugar, si amas a Dios, le vas a servir, no por obligación otra vez, no por deber, no porque te enseñaron así, sino porque verdaderamente tienes devoción hacia Él, quieres agradarle. Verdaderamente amas a Dios si hablas a otros de Él, si hablas de Cristo, si hablas de Dios, si enseñas, si predicas, si compartes de Jesús. Y otra vez, no es por obligación, ninguna de estas cosas es por obligación, sino es porque verdaderamente tienes devoción hacia Él y quieres agradarle a Él, solamente a Él. Si amas a Dios, le vas a buscar cada día, tendrás comunión con Él, confiarás en Él, estarás dispuesto a someter cada área de tu vida a Él, porque sabes que Él te ha amado primero. Y lo que Dios desea para ti es bendecir tu vida, darte bondad a ti. De ninguna manera, mis hermanos, Dios provoca el mal en nuestras vidas. Dice la Escritura que Él no tienta a nadie. El que tienta es el tentador.
Y solamente de Dios recibimos bendición, recibimos bondades de parte de Él. Si solamente he recibido bondades de parte de Dios, ¿cómo no voy a confiarle a Él cada aspecto de mi vida, cada área de mi vida? Confiarle mi trabajo, mi familia, confiarle mis finanzas, confiarle todo lo que soy y todo lo que tengo. Y cuando estoy confiando en Él, puedo demostrarle mi amor hacia Él, mi devoción, porque Él no me ha fallado en el pasado, no me falla en el presente, ni me fallará en el futuro. ¿Cómo no confiar en Él y demostrarle mi amor hacia Él, confiándole todas las cosas? Por otro lado, mis hermanos, si verdaderamente amas a Dios, tendrás comunión con Él, es decir, estarás dispuesto a orar y leer la palabra de Dios. Otra vez, no por obligación. Muchas veces, mis hermanos, a los creyentes y aquí en el templo decimos: oye, tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, tienes que hacer esto. Pero sabes, si verdaderamente lo amas a Dios, no lo haces por obligación ni por deber. Lo haces porque realmente quieres conocerle más y tienes una devoción hacia Él, un anhelo y un ardor y una pasión por Él. Cuando amas a Dios, déjame decirte, le adoras y le das tus diezmos y tus ofrendas. No porque te han enseñado así, no por obligación, sino es porque es tu deseo, la manera en que tú agradas a Dios, en que quieres agradarlo a Él. Así se expresa tu agradecimiento a Dios. Por otro lado, si amas a Dios, vas a defenderlo a Él y el Evangelio. Vivimos en una sociedad, en un mundo, mis hermanos, que está olvidándose de Dios en muchos aspectos, en muchas áreas. En esta semana y la siguiente, mis hermanos, el INE preguntará en las escuelas, mis hermanos, acerca de las preferencias sexuales, acerca de los niños. Si quieres, puedes preguntar y decirle a la maestra o tus maestros de los niños, de tus hijos. Esto lo van a estar haciendo con los niños desde 6 años en adelante hasta los 17. Pero saben, hay algo fundamental: se han olvidado de Dios. Dicen, debe haber tolerancia. Sí, debe haber tolerancia, pero eso no significa que no sea pecado. Es pecado. Y cuando dicen las personas esto, mis hermanos, ofenden a Dios y se olvidan de la palabra de Dios. Pero si verdaderamente amas a Dios, vas a defender a Dios y el Evangelio. La próxima semana, mis hermanos, tendremos aquí una carta que espero que puedan firmar acerca de estos eventos que están sucediendo en el Senado. Mis hermanos, la Convención Nacional Bautista quiere enviar cartas de todas las iglesias bautistas y juntarlas, mis hermanos, para dirigirlas hacia el Senado, marcar la posición como creyentes, como cristianos. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a defenderlo, a Él y su Evangelio. Por otro lado, si amas a Dios, vas a meditar en su palabra, vas a meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo estará en un libro allí, sino meditarás en la palabra de Dios día y noche, dice la Escritura. Si tú lo haces así, Dios te va a bendecir. Dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Meditar en la palabra de Dios trae una gran bendición, pero a veces tenemos pereza. A veces hay apatía por meditar en la palabra de Dios, y cuando tú tienes eso, de verdad no estás amando a Dios. Es amar a Dios, mostrar tu devoción hacia Él. ¿Cómo? Escuchando y atentamente a sus palabras, meditando en Él. Finalmente, déjame decirte, si amas a Dios, vas a estar dispuesto a sufrir por Él hasta las últimas consecuencias, sea lo que sea. Déjame decirte, ninguno de nosotros ha padecido persecución. Ninguno de nosotros ha sufrido realmente persecución por causa de ser creyente. Pero si amas al Señor, debes estar dispuesto a esto, dispuesto a sufrir por Él hasta lo último, hasta las últimas consecuencias. Si Jesús lo hizo por ti y por mí, ¿por qué no hacerlo tú por Él?
Esa es la evidencia de nuestro amor. Y todo esto, mis hermanos, no es por obligación, no es por deber, sino es por afecto, por devoción hacia Él. Déjenme concluir, mis hermanos. Cuando otros observan tu vida, cuando otros verdaderamente ven tu vida, pueden ver que hay algo especial y diferente en ti. Pueden ver otras personas que verdaderamente amas a Dios o que solamente vas a la iglesia. Pueden ver verdaderamente que tú tienes una gran devoción por Dios y que eso se manifiesta en todos los aspectos de tu vida. Déjame preguntarte, desde el tiempo que tú has sido cristiano, al principio comenzaste a ser cristiano, pero esto ahora, hay una mayor diferencia ahora que ya tienes algún tiempo de conocer a Cristo que cuando empezaste. Es decir, lo que te quiero preguntar es, ¿amas a Dios más ahora que cuando comenzaste? ¿Verdaderamente lo haces? ¿Crees que tu amor a Dios ha aumentado a medida que lo conoces mejor? ¿Saben, mis hermanos? Nuestro amor por el Señor debe aumentar cada día, cada día. Si tú no amas a Dios, es que tienes un problema fundamental, que no has experimentado el amor de Dios por ti. Y el amor de Dios se experimenta primero cuando reconoces que envió Dios a Jesucristo para morir por ti y darte vida y vida eterna. Y es entonces que puedes amar a Dios y amar a otras personas. Cuando reconoces el amor de Dios en tu vida, cuando has experimentado esto. Si no lo has experimentado, te invito a que lo hagas en Cristo Jesús. Pues déjame preguntarte por último, el amor de Dios ha llenado tu vida de tal manera que puedes mostrar a otros que solo vives para glorificar al Señor y cumplir sus planes y su voluntad. Tú tienes la respuesta. Y la respuesta, lo que Dios desea de ti y de mí, es que manifestemos más devoción, más anhelo, más amor hacia Él, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Es el primer y mayor mandamiento que nos da la Escritura. Lo que te pido y lo que Dios desea de ti y de mí es que verdaderamente amemos a Dios por encima de todo. ¿Lo harás? ¿Lo haremos? Es lo que Dios desea de nosotros, mis hermanos. Y verdaderamente Dios espera esto de ti y de mí. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Si quieres expresarle tu amor a Dios, díselo allí en oración. Recuerda, el amor a Dios son más que palabras. No son solo las palabras. Pero si no lo has amado lo suficiente, díselo ahora: Señor, estoy dispuesto a amarte ahora verdaderamente en todos y cada uno de los aspectos de mi vida, en cada área de mi vida. Te quiero amar, Señor, y quiero demostrártelo. Señor, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu bondad y tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra que nos muestras lo que debemos hacer, mi Señor, para tener una buena relación contigo. Lo que queremos es amarte, mi Señor. Lo que queremos es adorarte y hacerlo con profunda devoción y anhelo. Señor, perdona si no te hemos amado como debiéramos. Perdona, Señor, si no te hemos amado, solamente hemos expresado nuestras palabras y nada más, pero en nosotros no hay devoción. A veces solamente hay hábitos, a veces solamente hay deberes, obligaciones, reglas, y las cumplimos, mi Señor, pero no queremos amarte de esta manera. Queremos amarte, Señor, con plena devoción, con un anhelo hacia ti, con un ardor que nos consuma. Señor, queremos amarte así.
Ayúdanos en ello, Padre Celestial. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí. Y haz que esta congregación sea una congregación llena de amor hacia ti, mi Señor. Y que este amor nos inunde, el amor tuyo en nuestras vidas, para que, mi Señor, podamos amar a otros también. Ayúdanos en esto, mi Dios. Padre, enciende un fuego en cada corazón. Si alguien se ha sentido apagado por su amor hacia ti, si alguien, mi Dios eterno, no te ha buscado como debiera, si alguien no te ha amado como debiera, mi Señor, perdona, pero a partir de este momento cambia las cosas, cambia. Y mi Señor, enciende un fuego, una llama ardiente en cada vida, en cada corazón, y hazlo por medio de tu Espíritu. Concédenos, mi Señor, amarte hasta las últimas consecuencias. Permítenos amarte, mi Señor, con un deseo intenso que transforme cada área de nuestra vida, que verdaderamente podamos ser luz y sal, luminarias en el mundo, mostrando, mi Señor, cómo se debe amarte a ti. Ayúdanos en esto, mi Señor. Te amamos hoy, te amamos, mi Señor, lo decimos hoy, Padre Celestial, pero no solamente queremos decirlo, queremos expresarlo cada día de nuestras vidas, cada momento. Señor, bendito sea tu santo nombre, a ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. Señor, permite que esta iglesia te ame, mi Señor, con mucho ardor, con gran pasión, con gran anhelo, que cada uno de nosotros pueda amarte así. Gracias, gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén.